Gracias por invitarme, doctor Otto, muy amable. Para mí también es un gusto venir aquí a compartir con ustedes ese trabajo del químico farmacéutico dentro de un programa VIH, que de pronto lo vemos solamente en la entrega, en la dispensación del antirretroviral y no es así. Realmente nosotros nos dedicamos sobre todo a mirar lo que sucede con las interacciones posibles que se pueden generar en un esquema de tratamiento, sobre todo en pacientes polimedicados, que generalmente es un paciente VIH. Y también mirar si realmente el efecto adverso que se está presentando depende del antirretroviral o de múltiples factores que hay. Ayer casualmente llegaba un paciente con un brote únicamente en cara y ya él estaba para determinarse el cambio y era dolutegravir. Y nos ha pasado creo que una vez en tantos años y ayer se iba a repetir. Pero cuando vemos las características y todo lo que el paciente nos menciona en ese perfil farmacoterapéutico, concluimos de que realmente no era nada que ver el dolutegravir por muchas razones. Y comienzo a dar un tip primero, y es de que nosotros lo que debemos revisar mucho en la literatura es el porcentaje de incidencia que tiene un efecto adverso. Si bien es cierto, mencionan efavirenz, por ejemplo, que da efectos sobre el sistema nervioso central y que se llega a pensar en ideas suicidas. Yo preguntaría aquí, ¿cuántos se han suicidado por efavirenz? Creo que es muy mínimo. Entonces tampoco le tenemos que llegar a satanizar cualquier antirretroviral con cualquier efecto. Esta charla la hemos tratado de estructurar en este sentido, y es de que creo que a todos ustedes, como a nosotros, nos preocupa esas bajas cargas virales. Y el paciente nos jura, nos rejura, nos reafirma que es un paciente adherente. Y no hay otro factor adicional que pueda llevar a una detectabilidad viral. Y nos quedamos con esas incógnitas muy grandes. Y creo que hoy lo va a tomar ese tema el doctor Sussman en la tarde, porque es muy difícil, pero yo quiero dejarles una inquietud, quiero dejarles un mensaje con esta charla, que hay muchas cosas, muchos aspectos, muchos procedimientos que nos pueden llevar a cargas virales bajas. Lo que pasa es que nosotros, obviamente por nuestro trabajo y por muchas cosas, creo que nos dedicamos mucho a la farmacoterapia, pero no vemos más allá. Y como siempre mencionamos, nosotros no somos médicos del VIH o para el VIH, somos médicos. Y eso abarca toda una revisión completa del paciente, un perfil farmacoterapéutico totalmente identificado. Pues dediquémonos un poquito más cada vez que suceda este tipo de respuestas, porque puede tener muchísimos aspectos y problemas. Obviamente voy a comenzar con la definición y por qué hablamos de quién garantiza o cómo garantizar la calidad. Y tengo varias definiciones que las pueden ustedes leer, pero en conclusión de esto, simplemente la calidad es la suma de todos esos factores de eficacia, de efectividad y de seguridad. Cuando yo hablo de efectividad, quiero decir de que lleguemos a obtener la carga viral indetectable, y de seguridad que no se produzcan esos efectos adversos con frecuencia, que lleve a una intolerancia o no adaptabilidad del paciente al tratamiento. A eso me refiero. Entonces, cuando yo me refiero en la charla a calidad, ya sabemos que es efectividad y seguridad. Iniciamos con que esto depende de muchos actores, iniciando desde la investigación. La investigación, cuando se inicia primero en animales, diferentes tipos de animales, y vemos ahí si es que en realidad hay el efecto terapéutico que se espera de una molécula, y vemos si hay efectos adversos, si hay intolerancia. Luego pasamos ya seguidamente en humanos y luego en humanos enfermos, hasta que se llega a un estado clínico 3 y se aprueba el medicamento.
Viene luego de la aprobación, tiene que haber conscientemente las entidades de cada gobierno, verificar muy bien ese tipo de estudios que nos ha llevado a ingresar un medicamento al país. Viene la distribución. Desde esta etapa, cualquier procedimiento que no sea normalizado nos puede llevar a dañar absolutamente todos los anteriores procesos. Es decir, todos unos años de investigación. Si yo no lo transporto bien, si no reúne las condiciones de temperatura y de transporte, hasta ahí llega. Y finalmente llega la prescripción, que es casi en lo que nos vamos a meter. La prescripción tiene que ser muy concienzuda, sobre todo cuando estamos hablando en el momento de opciones de tratamiento, y cuando yo hablo de opciones de tratamiento son muy mínimas. ¿Por qué? Porque a la larga tenemos los 3 grupos farmacológicos grandes. Porque el T20 lo saco porque ese es al último, si es que me ayuda para una resistencia ya muy alta. El Maraviroxx y todo lo que es el tropismo y todo esto, es uno solo. Pero los otros 3 grupos sí. Entonces yo siempre les digo a mis pacientes, ustedes tienen 3 opciones, porque la resistencia cruzada se puede presentar y me daño todo el grupo. Entonces yo soy un defensor total de las opciones de tratamiento. Entonces sé que vienen buenas moléculas, sé que han llegado buenas moléculas, sé que hay moléculas con alta barrera genética que nos van a garantizar hasta inadherencias de vez en cuando. Pero con cuidado, se terminan y de ahí nosotros somos los responsables de las opciones de tratamiento perdidas de un paciente. Es más, yo muchas veces hasta me atrevo a decir que nosotros somos los responsables de la adherencia de un paciente. Si no lo educamos bien, si no le indicamos bien la toma del medicamento, si no lo empoderamos de su tratamiento, somos nosotros. Si yo voy a comprar un cigarrillo, yo lo compro y yo me enveneno. Acá le estamos dando nosotros el tratamiento. Y si ese paciente no reúne las condiciones para que lleve bien un tratamiento, se lo niego. Porque el paciente también tiene deberes, no solo derechos. Y el deber de un paciente es tomarse bien el medicamento. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, la dispensación, que es un acto muy propio del químico farmacéutico. Y cuando hablo dispensación, quiere decir la entrega del medicamento, pero educando. Si yo lo entrego por entregar, no estoy haciendo nada. Estoy volviéndome una persona demostrador de una farmacia de afuera. ¿De acuerdo? Y entonces, estos actores son varios. Hoy no voy a tocar lo que corresponde a las políticas y los planificadores de políticas, que ellos son los que tienen que hacer un seguimiento a las resistencias. Nosotros debemos prestarnos para hacer esos estudios, ¿sí? O adquiriendo fármacos de calidad comprobada y acreditada, ahí hay mucha tela que cortar. O fomentando y regulando el uso adecuado del medicamento. En Estados Unidos, que llevan un proceso muy claro, cada año se pierden $2,000 millones en reingresos hospitalarios por uso inadecuado de medicamentos. Aquí no está calculado. Aquí llegan los pacientes y reingresan al hospital. Ni les preguntamos por qué reingresan, si se tomaron bien o mal el medicamento. La industria, que debe fomentar la investigación y promover cooperación e interacción. Creo que algo ya hemos tratado con la industria de acoplarnos, sobre todo en el proceso de farmacovigilancia, porque debe ser una farmacovigilancia activa. Es decir, que cada reporte se evalúe y se examine bien qué es lo que pasa. El equipo de salud. Primero me voy por las personas. El uso adecuado ya les hablé. El uso adecuado que debemos educarlo al paciente. Pero el equipo de salud, creo que ahí me voy a centrar. Y me voy a centrar en lo que es la pertinencia y seguridad de la prescripción. ¿Qué es la pertinencia? Es decir, que el medicamento que le prescribamos al paciente sea el que verdaderamente se necesite o lo necesite el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, pensando en eso, comienzo a relacionar cosas más profundas, un poquito más de farmacología.
Aquí tenemos una integrasa y todos los inhibidores de la integrasa son diferentes, desde su fórmula química hasta su anclaje en la enzima integrasa. Entonces hay 3 dominios y cada dominio tiene un proceso diferente. El primero se multimeriza, es decir, se van formando más grupos, dímeros y polipéptidos y forman la estructura y los procesos. El segundo ya es la quelación, es decir, en donde comienza a unirse al centro del ADN. Y el terminal es el que nos ayuda. Todos esos procesos, como se dan cuenta, tiene un catalizador o catalizadores, que son los que aceleran las reacciones. Esos catalizadores son zinc, magnesio, y nos está hablando de elementos químicos que son muy secuestrantes, quelantes. Ahora sí entenderán cuando dicen que cuando nosotros damos dolutegravir, alejemos la toma de antiácidos de lo que son los que tengan magnesio o calcio, porque va a favorecer este tipo de interacción y nos va a bloquear la enzima integrasa. Con este ejemplo les estoy diciendo, leamos un poquito e interpretemos qué quiere decir en un estudio químico este tipo de mensajes. Es decir, todo el efecto terapéutico depende del número de moléculas del principio activo que interactúen de manera específica, porque en las uniones de las enzimas los antirretrovirales tienen que depositarse exactamente en cada molécula, pero eso es probabilístico. Eso no es todos los pacientes que tomen, así lo tomen 100% de cumplimiento, va a llegar el medicamento a la enzima y la va a bloquear 100%. De pronto, de 5 uniones que tienen la enzima, 4 están unidos y 1 se queda. Esa unión que no se queda comienza a generar dimerización, polimerización y otro tipo de reacciones, y hay bloqueo de la enzima y puede producir resistencia. Entonces, vamos interpretando eso. Y lo otro es, ¿cuán favorable es esa interacción con el principio activo y la diana, o sea, el centro catalítico? De ahí nace una constante que se llama la constante de inhibición. ¿Y qué es la constante de inhibición? Es el potencial para inhibir el funcionamiento de la enzima. Cuando se logra una concentración mínima efectiva de los 50 y disminuye bloquea el 50% de la enzima, decimos, bueno, ya está siendo inhibida la enzima y de ahí puede aumentar más. Eso debemos de leerlos e interpretarlo, ¿de acuerdo? Y vamos a mirar entonces cuáles son los principios farmacocinéticos, es decir, las leyes que no deben, las leyes que son muy claras para el proceso farmacocinético. La respuesta biológica a la administración de un antirretroviral es el resultado de la interacción entre antirretroviral y el receptor o la diana. Eso es lógico. Su magnitud depende de la concentración en el sitio de acción. ¿Cuál es el sitio de acción? A nivel celular. Hasta allá tiene que llegar la molécula e interactuar. Si llegan dosis mínimas u óptimas, ya nos puede generar una resistencia. ¿De acuerdo? Y hay muchísimos factores por lo que pueden llegar, que ya los vamos a ver. Su concentración depende de su absorción, distribución y excreción. Entonces, en esto hay mucha tela que cortar, porque los productos innovadores pueden estar cumpliendo todo esto. Los productos genéricos, de pronto, si no tienen unos buenos procesos normalizados, no lo van a cumplir. Y las propiedades físico-químicas del antirretroviral determinan la capacidad del efecto terapéutico, que vamos a verlas. Depende de qué tipo de molécula es, o cada antirretroviral qué es. Entonces entramos a ese proceso que se llama LADME. Para los químicos farmacéuticos es muy común esto. Es decir, la liberación, la absorción, la distribución,
el metabolismo. Pero también tenemos que hablar de la biofarmacia, y es decir, toda esa técnica que se utiliza para generar la forma farmacéutica, que hacer una tableta, un comprimido, ¿sí? Una solución no es tan fácil por las características químicas, sobre todo los antirretrovirales, porque los antirretrovirales tienen una propiedad que va en contra a veces de todos estos procesos de elaboración, que es un margen terapéutico muy pequeño. Y al tener un margen terapéutico muy pequeño, es decir, la concentración mínima efectiva está muy cerca a la concentración tóxica. Entonces nos movemos en un rango muy pequeño, que cualquier desviación nos puede generar efecto adverso o dosis subóptimas. Entonces tenemos que manejarlo así. Y aquí viene la diferencia de pronto que puede haber entre un innovador y un medicamento genérico, que son sus excipientes. ¿Qué son los excipientes? Son también compuestos químicos, pero que no van a alterar el efecto terapéutico. Y ahí sí hay diferentes calidades. Ahí sí hay lo que ustedes quieran buscar. En cada país se producen lactosas, almidones, y todos son de diferente calidad, y al ser de diferente procedimiento también me puede producir diferentes efectos en el paciente. Una lactosa que no sea de muy buena calidad y tengo un paciente que medianamente es intolerante a la lactosa, le doy un genérico y me genera diarrea completa. Entonces es cuando se presenta y dicen, es que le cambiaron a genérico y el genérico le comenzó a dar diarrea. El principio activo es el mismo, pero los excipientes y la forma de preparación es diferente. Y llegamos a la liberación. Entonces, esos excipientes, ¿para qué son? Para que el comprimido se abra, y el principio activo que después. Tampoco es tan fácil, porque cuando yo hago que abra el medicamento y se suelte, de pronto no se suelta y se aglomera. Entonces tiene que haber excipientes que haga que fluya ese principio activo. ¿Para qué? Para prepararse a ingresar a la absorción, ¿sí? Y sorprendentemente, revisando los antirretrovirales, me encontré que los inhibidores de proteasa manejan un producto que llama crospovidona, y ese es un antidiarreico. Es decir, dentro del comprimido también va un excipiente para disminuir el estado diarreico de las personas. ¿Por qué? Porque los IP y el ritonavir generan generalmente diarrea. Es decir, los excipientes son unos modificadores de las propiedades del fármaco. Entonces tienen que estudiar qué fármaco es para poder emplear cualquiera de esos componentes y qué calidad lleva. Para eso nos guiamos los químicos farmacéuticos en lo que llamamos las USP, que es la guía de calidad de cómo trabajar una materia prima, de cómo hacer análisis de cada materia prima, y depende. En el Reino Unido tenemos otra farmacopea, y todas las farmacopeas son nuestra guía. Y llegar a la disolución. Llega a la disolución y ahí tenemos un primer paso. ¿Cuál? Es que hay medicamentos que son dependientes del pH del estómago y otros no son dependientes. ¿Dependientes como cuál? Como el atazanavir. Pero entonces las guías de Estados Unidos nos dicen, no hay ningún problema, no tenemos interacción. Las guías europeas nos dicen incompatibilidad. Tienen otra escuela, que eso también varía en la prescripción, ¿sí? Y tenemos también ahora lo que está de moda, que es la formulación, la forma farmacéutica STR. Es decir, que 3 principios activos o 2 principios activos pueden venir en una sola tableta. Tengamos cuidado con eso. ¿En qué sentido? En el sentido de educar muy bien al paciente que no me vaya a partir una tableta de esas. Porque es que estos medicamentos y esa forma farmacéutica se elabora por bicapas. Entonces, si vienen 3 medicamentos, son 3 capas y en cada capa va un medicamento. ¿Para qué? Para que no haya esa interacción.
o esa influencia de cada uno cuando entren en disolución. Y tienen esas capas, tienen una composición química que hace que se liberen de a pocos, primero la una, la otra y la otra, para que en el mismo momento no se liberen en el mismo momento. Entonces tiene una cierta ciencia y tecnología, y nosotros llegamos y partimos la tableta. Hasta ahí llegamos. Y eso sí es causa de una mala absorción de dosis subóptimas y podemos tener bajas cargas virales. Hablando de absorción, distribución y metabolismo, que son los dos procesos siguientes, tenemos que leer muy bien lo que corresponde a la unión a las proteínas y lo que corresponde la unión o el efecto que causa el alimento en esos medicamentos. Unión a las proteínas. Como ustedes se dan cuenta, muchos de ellos, la unión de la proteína es muy altísima, sobre todo en los no nucleósidos, en los inhibidores de proteasa. ¿Qué quiere decir eso? Que para traspasar una barrera, ¿sí?, en el organismo, tiene que haber alguien que la transporte porque no puede solita. Esos son los transportadores, pero esos transportadores se llaman, el transportador más conocido, que es la GPP. Ese es un transportador, pero también de flujo. ¿Qué quiere decir? Que cuida que no se vaya también a causar toxicidad a la célula. Es decir, solamente ingresa el medicamento que esté libre, esa pequeña cantidad. Si por ejemplo hablamos del lopinavir, dice está unido a las proteínas del 98 al 99%, es decir, el 0,1% es el que actúa. Cualquier variación que haya en la biodisponibilidad o en la adherencia me va a afectar. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta esos valores. ¿Para qué? Para nosotros exigir una adherencia, para nosotros tal vez dar respuesta a esas cargas virales bajas. Y en el metabolismo, como se pueden dar cuenta, la mayoría de lo que son los no nucleósidos y los IP van por vía P450, el CYP3A4, que es el metabolismo donde se está preparando el medicamento después de haber actuado, se prepara para ya eliminarse. ¿Y cómo lo prepara el hígado? Lo transforma de liposoluble generalmente a hidrosoluble para que el riñón lo saque libremente. ¿De acuerdo? Pero lo que pasa es que hay muchos medicamentos que van por la misma vía y entonces pueden producir inducción o inhibición. Es decir, va a hacer que el medicamento aumente su concentración o disminuya. Y entonces puede generarse toxicidades o puede generarse dosis subóptimas. Es importantísimo. Entonces, ¿qué debe hacer el prescriptor? Si yo veo un no nucleósido o un inhibidor de proteasa, alerta. Alerta, hay muchas interacciones. ¿Con qué va acompañado? ¿Qué está pasando con ese paciente? ¿Qué comorbilidad? ¿Qué otros medicamentos consume? ¿Entendido? Entonces, hay medicamentos como vamos, y otros medicamentos. Esto todo es puro metabolismo. Antes de pasarme, dígame, 5 minutos. Dios mío. ¿Sí? Entonces paso rápido. Pero fíjese que dentro de la farmacoterapia hay otros medicamentos que me pueden interferir. Entre esos tenemos la citromicina, la claritromicina, el ritonavir, el itraconazol, pues que no nos dicen que sea incompatible Favirenz con itraconazol. Es por todos estos procedimientos. ¿Sí? Y vamos a este metabolismo hepático, que es lo mismo que les acabo de decir, una explicación ahí. Hay un metabolismo presistémico, es decir, que antes comienza a metabolizarse y eso nos afecta muchísimo y baja la biodisponibilidad, y ahí tenemos todos los fármacos que generalmente nosotros prescribimos cuando tenemos un paciente VIH. Hay otro punto muy importante, y es que todo esto de los transportadores y todo esto del metabolismo y nos puede interferir en el ingreso del medicamento al sistema nervioso central. Es así como comparado todas estas características fisicoquímicas del medicamento, se sacó una tabla en donde se estima, no se está generalizando completamente, se estima que puede ingresar muy bien la acidobudina, la nevirapina, el dolutegravir, los que más ingresan al sistema nervioso central.
Hay otros como el tenofovir que lo veo allá bajo promedio. Y nosotros somos el medicamento que más prescribimos, tenofovir, intricitabina. Pero depende del acompañante. Entonces, si yo tengo un acompañante, dolutegravir o darunavir, como que las cosas se nivelan. Eso es lo que quiero que quede en la mente del prescriptor. ¿De acuerdo? Y entonces entramos al tema que más teníamos que hablar aquí, pero lo resumo así. Un genérico y un innovador tiene que reunir equivalencia química, equivalencia farmacéutica, equivalencia biológica y equivalencia terapéutica para que sea equivalente y similar para poderlo en un momento dado prescribir en vez del innovador. ¿Y qué quiere decir eso? La equivalencia química es la procedencia de la materia prima, la pureza de la materia prima. ¿De dónde viene eso? Y nosotros podemos pedirle al vendedor de nuestros medicamentos, ¿y ustedes quiénes son? ¿Ustedes de dónde traen materia prima? Ustedes, etcétera. Equivalencia farmacéutica, ¿sí? Es decir, que sea la misma forma farmacéutica, que sea la misma concentración, y eso se da solamente con procesos normalizados, mismo principio activo, excipientes diferentes, pero que no afecten, y buenas prácticas de manufactura. Equivalencia biológica, es decir, que haya estudios de biodisponibilidad. Es decir, que la concentración que la tomo a determinado tiempo sea igual entre innovador y entre genérico. Y equivalencia terapéutica, que tiene que ver con la potencia, la efectividad y la eficacia. Y eso lo comprobamos clínicamente nosotros con el seguimiento a los pacientes. Si me reúnen esas condiciones, digo, tráigame en ese genérico y lo sigo utilizando. ¿De acuerdo? Eso se llama que debe haber parámetros de afinidad del principio activo, pero sobre todo tiene que haber una eficacia y una seguridad, una eficacia comprobada, una seguridad garantizada e información, que nos traigan estudios, que nos digan los estudios con quién compararon, cómo dio el resultado. Todo eso se llama calidad acreditada de un medicamento genérico. Y para cumplir las buenas prácticas de las de manufactura, deben reunir una serie de normas de buena producción, de buena calidad de materias primas, de buen procesos de laboratorio, de buen procesos de análisis y producción, etcétera, que se llaman las técnicas y metodologías normativas para obtención de un medicamento de calidad. Si yo tengo así algo, digo, me está garantizando que mi producto lo estoy intercambiando bien. Finalmente, para concluir, la calidad de la materia prima y de los excipientes son determinantes en el efecto terapéutico. La industria farmacéutica debe garantizar la calidad a través de procesos normalizados, es decir, que toda la producción lleve normas de calidad. Los parámetros físico-químicos y farmacológicos de los antirretrovirales son determinantes en la escogencia de un antirretroviral, en la pertinencia de un antirretroviral, en la seguridad de un antirretroviral. Es tiempo de cambiar las políticas sobre medicamentos para garantizar que accesibilidad, oportunidad, disponibilidad y calidad de los antirretrovirales. Óigame bien esto, no deben ser estas políticas las que más inciden en la calidad, porque las políticas que llevamos de salud aquí afectan mucho. De pronto no sé cuánto sería el porcentaje que nos puede afectar en la calidad, pero sí le digo que es mayor. Y depende solamente de las partes administrativas y los que hacen políticas. Y no se olviden de reportar los eventos adversos. La farmacovigilancia es la que nos lleva a que un medicamento genérico persista en el mercado o se salga si no es buena calidad. La farmacovigilancia para todo laboratorio es buena. Me están diciendo estoy cometiendo errores y los corrijo. Pero si no hacemos, si nosotros no reportamos, si no tenemos la cultura, de pronto esas cargas virales detectables que no sabemos de dónde es que aparecen, están en otro lado. Entonces, ese fue mi mensaje de hoy. Muchísimas gracias.